Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos sintonizan también en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 8 de enero del año 2024. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con la visita que la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, hizo a una localidad de Cisjordania, hoy lunes, ocupada para conocer la situación de los palestinos. Por la mañana la ministra visitó por primera vez una comunidad palestina cercana a asentamientos israelíes, donde tenía previsto, entre otras cosas, hablar con los residentes. Luego tiene prevista una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, en Ramallah, donde al llegar Baerbock reiteró que Israel tiene la obligación de proteger a los palestinos en Cisjordania. Por la tarde, Baerbock tiene previsto viajar desde la capital de la Autoridad Nacional Palestina a Egipto, donde se reunirá el martes con el ministro de Asuntos Exteriores, Samed Shoukry, y luego realizará una visita al Líbano el día miércoles. Es decir, Alemania tratando de mediar para relajar y aliviar las tensiones en el cercano oriente. Y en Japón, una semana después del devastador terremoto que ha dejado al menos 168 muertos, se ha conocido que el número de desaparecidos se eleva a más de 300, mientras que las tareas de búsqueda de víctimas y asistencia a los damnificados continúan obstaculizadas por la nieve y los daños causados en las carreteras. Las autoridades locales ofrecieron hoy el último dato de fallecimientos confirmados por el terremoto de magnitud 7.6 que golpeó la prefectura de Ishikawa, cuando ayer era de 126 muertos, y anunciaron que otras 323 personas continúan en paradero desconocido a raíz del desastre, además de 565 heridos. La mayoría de personas de las que no se tienen noticias se registraron en la ciudad de Wajima, una de las más afectadas por la catástrofe en la península de Noto, a orillas del mar de Japón. La ciudad también fue escenario de graves incendios como consecuencia del sismo, y el terremoto, seguido de cientos de réplicas, provocó miles de corrimientos de tierra y el derrumbamiento de edificios y carreteras en toda la región. Y por último, aquí cerquita, el gobierno de Daniel Ortega, o mejor dicho, la dictadura de Daniel Ortega, liberó y expulsó ayer domingo a México al esposo y al hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, tras casi 2 meses detenidos bajo cargos de conspiración, según informaron medios de prensa y opositores nicaragüenses en el exilio. En estos momentos, Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celeberti, escribió el dirigente opositor de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, amigo de la familia, en la red social X. Martín Argüello Leiva y Bernardo Argüello Celeberti fueron excarcelados el sábado y llevados a su casa, situada en un residencial en las afueras de Managua, y extraoficialmente se conoció que les dieron 48 horas para salir del país, por lo que salieron por la tarde en el vuelo de American 651, AM 651 de la aerolínea mexicana Aeroméxico, con destino a Ciudad de México. La policía, bajo el mando de Ortega, acusó a Celeberti y su familia de participar activamente en acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado, en referencia a las protestas contra el gobierno en el año 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU. Sin pruebas, los acusaron de conspiración antipatria, dijo en la red social X Carlos Chamorro, periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica. Para que veas lo que cuesta a los que protestan en esos países que algunos que protestan aquí defienden vehementemente. Pues sí, en cuanto al plano local, hay varias noticias interesantes. No sé si viste, Guido, la disyuntiva que hay entre los dineros pagados por la mina, o pagados entre comillas por la minera al Estado. Son 12 millones de dólares en compensaciones que no sabemos si pagaron o no, porque el Ministerio de Ambiente dice que no lo pagaron y la minera dice que sí están al día en todas sus obligaciones. La pregunta es cómo ninguno de los dos puede probar el punto. Sí, tendría que saberse si esos dineros entraron o no a la cuenta única del Tesoro, que es donde van a parar todos los dineros que se recaudan por ese tipo de
de actividades. En este caso se trata de compensaciones ambientales, según entiendo. Porque sé que hay unas multas que puso Mi Ambiente que han sido recurridas por la minera. Pero en este caso, si la minera dice, nosotros sí cubrimos esas obligaciones, y el Ministerio de Ambiente dice que no lo ha recibido, hay que averiguar en qué parte del Estado están, me parece, ¿no? Es No que puede- 12 cualquiera de las millones, dos partes 12 tendría millones que no se poder pueden perder tener- así por así. Sí, pero cualquiera de las dos partes debería tener pruebas de lo que dice. Si lo pagaste, muéstrame el recibo. Si no te lo pagaron, pues un informe, Sí. una auditoría, algo oficial que diga no me lo pagaron. Pero es que es aquí como una palabra contra la otra, pues como así. Sí, no, Porque, eso oye, no, eso no. Realmente el Estado tiene manera de saber si ese dinero entró a las arcas del Estado. La minera, si efectivamente lo pagó, debe tener maneras de probar que efectivamente lo pagó. Y si no, bueno, entonces habrá que ver quién tiene la razón en esa disputa, en esa curiosa disputa para saber dónde están esos 12 millones de dólares. Lo otro es que Baby Valderrama va a tener que ir a juicio el 17 de octubre, porque la Corte confirmó un fallo del primer Tribunal Superior de Justicia que le mantiene el proceso de Pandeportes. Es que es, bueno, así que va a tener que sacar tiempo Baby de sus videos estrategas, piropeando candidatos para ir a rendir cuentas a la justicia. Sí. No sé si viste, bueno, lo ha hecho de varios candidatos, pero viste el de Ricardo Martinelli, destacando las bondades de Ricardo Martinelli. Sí, muy comentado ese video en redes sociales por lo sorprendente de quién lo dice y lo que dice. Sobre quién lo dice, además. No. Oye, Flor, ¿y qué te pareció la captura De detención Pfeiffer, allá la de vida. Richard Pfeiffer en Costa Rica el fin de semana? El señor Pfeiffer está condenado por estafa en Panamá, estafa agravada, y había una alerta roja de Interpol, lo detectaron y alegó ser ciudadano estadounidense en su defensa. Entiendo que lo es. Sí, claro, él es de origen estadounidense, Entiendo. pero eso, o sea, el ser ciudadano estadounidense no te blinda. No, obviamente que no te blinda, pero entiendo que lo es, pues. Blinda. Entonces, Oye, pero explícame cómo ese don iba a salir del país así como, bueno, ves que así como cuando yo salgo de mi casa. Explícame. esa frontera con Costa Rica es muy porosa. Bueno, ahí tenemos el caso que ha estado ventilándose en el noticiero de Telemetro de la niña que fue sustraída del padre que tenía la patria potestad y salió por la frontera con Costa Rica. Y no hay un registro de salida oficial, es decir, salió por alguna de las múltiples salidas que hay en esa frontera. La frontera, al fin de cuentas, es solo una línea imaginaria y hay puestos de control, pero usted puede salir por cualquiera de las áreas donde no hay puestos de control. Pero él decidió salir por esa, ¿por qué será? Bueno, entonces, ¿Será que hay un acuerdo? no, pues si había un acuerdo no lo cumplieron, evidentemente, porque está capturado y a esperas de ser extraditado Pero tú sabes a Panamá. qué pereza vivir la vida, tener que huir por tus acciones, ¿no? O sea, Bueno, hay salir gente- como un perro, o sea. Hay gente que le gusta la mala vida, Flor, No, hay ¿qué gente te que le puedo gusta la ambición y que la adrenalina y la cosa, o sea, decir? la verdad es que terrible. Recordémonos del señor Ochi también. Cómo Igual. allanaron O sea, la casa, tan viejo y tan... derribándole la puerta. El hombre tenía documentación falsificada, se llamaba Alejandro Pérez, era supuestamente ciudadano tico. Estamos esperando a ver cuál es el nombre de Chichi, ¿no? Bueno, Para ver si es de que Alfredo entonces- Vallarino, Roniel. Entonces, mira, cuando la gente vive al margen de la ley o en el límite del margen de la ley, en esa situación subyúdice, pues recurren a ese tipo de evasivas. Y por cierto, a propósito de situación subyúdice, dicen que el señor Alex Saab, por asociación de ideas, andaba por Panamá este fin de semana. Qué personajito, ¿no? Ah. Tenemos visitantes ilustres. Visitantes ilustres y con guardaespaldas y todo. Ah, y, sí. y ojalá no sean guardaespaldas oficiales, porque ya sería Eso no lo sabemos, pero el sería la acabose. tapa del coco. Sería la tapa del coco. El señor Alex Saab, para refrescarle la memoria a los radioescuchas y televidentes, es un lugarteniente de Nicolás Maduro. Es barranquillero, de Barranquilla, Colombia. Pero en Venezuela es visto ya como un venezolano y prácticamente tiene funciones plenipotenciarias como
asesor de Nicolás Maduro, pero realmente los Estados Unidos lo acusaban de ser el testaferro de Nicolás Maduro y prestarse para blanqueo de capitales. Y por eso estaba siendo procesado en Estados Unidos. En una operación de intercambio, el gobierno de Joe Biden le dio libertad, le concedió la libertad a cambio de ciudadanos estadounidenses que estaban como rehenes, aunque estaban detenidos realmente en Venezuela, eran considerados rehenes del gobierno de Nicolás Maduro. Es un intercambio de prisioneros. Y el señor fue recibido como un héroe por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y este fin de semana, según un medio de la localidad, fue visto en área de playas panameñas. Mira tú. Con personalidades del patio. Son personajes ilustres, visitantes destacados. Con personajes del patio que también han estado en calidad de subjudice en algún momento por de supuesto, porque de es sus que ellos son trayectorias. blancos y se entienden. Bueno, pues. Hola, señor Hugo. Hugo, el Señor está en los cielos. Señor Hugo. Señor Hugo Enrique Una sola palabra. Famanía, Señor hermano Hugo. mío panameño. Hermano mío, panameño. Oye, interesante la entrevista con el productor Jiménez, ¿no? Sí, interesante. Eso revela el sentimiento que causó ese tipo de protestas en los productores de tierras altas. Se dirigía a especialmente. Toribio por su majestad. Su majestad, Su ¿no? majestad, Y la Toribio. zozobra permanente. Tal vez las personas que viven en este universo paralelo de que hablan a nombre del pueblo, de que defienden al pueblo, pero... ¿Qué pueblo? Pero que al final están atentando contra el trabajo, la vida del pueblo, tal vez no miden cada vez que dicen vamos a bloquear y a cerrar de nuevo el estado de nervio y de crispación que causa solamente ese anuncio. Y yo entiendo muy bien esto porque, mire, yo soy de Tierras Altas y conozco mucha gente que sufrió situaciones. Mire, le narro una nada más, que esta a mí me hizo llorar cuando me la contaron. Una mujer recién operada llegó al puesto de control de estas personas que el 80% no eran de Tierras Altas. Venía recién operada con un niño con síndrome de Down. Estaba lloviendo, que la lluvia en Tierras Altas no es una lluviecita cualquiera, es una lluvia fría. Les pidió por favor que les permitieran llegar a su casa y le dijeron, no, usted camina. Pero mire, le mostró, estoy recién operada, necesito ir a mi casa, mire a mi hijo, usted camina. Y tuvo que caminar 3 kilómetros hasta su casa porque los amos, dueños y señores dijeron, no, a usted le toca caminar porque ellos eran la ley en ese momento y lo que menos importaba era el ser humano. Y yo respeto de verdad todo tipo de protesta, esté de acuerdo con la finalidad o no de ella, pero el mecanismo es importante porque usted no puede atentar contra la vida de los demás, usted no puede atentar contra la salud de los demás, usted no puede atentar contra la dignidad de los demás, usted no puede atentar contra el derecho al trabajo y al estudio de los demás. Entonces, yo creo que ya es hora de que nos sinceremos. Aquí no estamos demonizando las protestas, no se trata de eso. Yo tengo el derecho a la protesta, pero mi derecho llega hasta donde comienza el del otro. Y eso no fue lo que vimos y cada vez que un dirigente dice voy a cerrar, voy a bloquear, per secula seculorum, usted no sabe cómo se pone la gente de nerviosa, el estado de nervios en que entran porque... Y vuelven las amenazas hoy. No, es que las amenazas siguen, ahí están. Y cada vez que usted dice algo como esto, tú eres un vendepatria, tú eres un vendido, tú respondes a las empresas. No, oiga, hay que haber extraviado el corazón y el sentido común para tener como respuesta ese tipo de frases cuando realmente lo importante, que es el ser humano, que es tu semejante, a ti no te interesa. Yo recuerdo que un dirigente de una vez no lo dejaban entrar a una oficina y pedía ley y orden. Hombre, y él merecía ley y orden porque que le privaran de entrar a una oficina pública, eso no estaba bien. Bueno, pero espérate un momento. Pero ley y entonces, orden también era válido para las personas que ellos no le permitían moverse de un lado a otro. iban tumbando puertas y al final, ¿qué pasó? Los dejaron entrar igual. Al final dejaron entrar y Dios quiera que en Y algún uno va momento- con un jeans roto y no entra. Óyeme, Y ellos estaban rompiendo el país en este momento. ha tocado un punto muy interesante, Hugo Enrique, porque en algún momento todos hemos protestado. Total. En las calles, ¿no? Para la lucha contra la dictadura. Hombre, cuando hicimos el movimiento Basta Ya, después de que fuiste objeto de ofensas Por ejemplo. por parte de un presidente de la República, protestamos, hicimos una manifestación, hicimos una caminata, una marcha hasta la presidencia de la República y nos concentramos en el Parque Catedral. Ahí se hizo un meeting y después fuimos invitados a la presidencia a conversar con el presidente.
el derecho de protesta es un derecho válido, pero también lo es el derecho de libre circulación y el derecho al trabajo y el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, salvo las restricciones que estén impuestas por la ley y el orden casualmente, pero no por cualquiera que se tome la atribución de cerrar la calle y decir aquí nadie pasa y encima cobrando peajes, inspeccionando vehículos, o sea, para ver si llevaban o no determinados elementos que ellos Mire, consideraban prohibidos, alimentos. Tierras Hugo Altas Enrique. se convirtió Hombre. por unos días en una república socialista del siglo XXI. Allí en los retenes, ellos decidían cuántos trabajadores permitían que fueran a tu finca. Es decir, ellos pasaron a administrar la propiedad privada, Y el trabajo. administrar el trabajo, administrar la salud de los demás, La vida de los demás. movilización. O sea, ellos se volvieron Mitradel, Ministerio de Gobierno. Se volvieron una república Todo. socialista del siglo XXI. Triste y A lamentable. ciencia y paciencia de las Es que autoridades. eso es lo más triste. Es más, yo todavía tengo en la memoria, y de verdad que a mí me duele ese caso, porque insisto, yo soy de Tierras Altas, y ver que en algún momento la policía llegó y la población aplaudió, porque los que estaban ahí bloqueando ni siquiera eran de ahí, en su inmensa mayoría, el 80% no era de ahí. La población aplaudió que llegó la policía, y la policía llegó hasta el punto donde estaba el bloqueo, se volteó y puso los escudos frente a la población, como si la población estuviera atentando contra el bloqueo permanente. Y lo que mismo es- pasó en la capital. Exactamente. Entonces, de verdad, que esas escenas nos tienen que servir de enseñanza para que no se vuelvan a repetir. Y aquellos que de verdad profesan, yo no me meto con la ideología de nadie. Usted puede tener la ideología que usted quiera, somos libres para pensar y creer en lo que querramos, pero de que por imponer su ideología, usted llega a prácticas como estas donde, insisto, usted atente contra la vida de los demás, contra la salud de los demás, contra el derecho al trabajo de los demás. De verdad que, por mencionar algunos nada más, de verdad que no podemos llegar a ese estado, de verdad que no. Eso no debe volver a repetirse. Y por lo menos allá hay un decreto alcaldicio, usted proteste, pero proteste y le conceden incluso la mitad de la vía para que proteste. Pero eso de bloquear permanentemente una vía tan crucial como esa, y cualquier vía, usted puede incluso cerrarla por un rato, de verdad, pero a partir de allí es una protesta violenta. Un bloqueo permanente de vías es violencia contra quienes no están participando, contra quienes tienen derecho a hacer también lo que quieren, sin que su derecho les afecte a ellos. Muchas gracias. Muy bien, buen statement. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. Vamos a cambio, pues. Ok, ¿está bien? Estamos regañados, todos. Todos. Chau. Yo lo dije en tema, sí, como en tono de regaño. Sí. No, Vámonos. Vamos. Ya volvemos. para nada. Ya estamos de regreso con más. Oye, ayer fue el concurso de oratoria y Hugo como que se le pegó la cosa, porque viste la Por pieza que eso se fue tiró el- en el bloque anterior. por eso vine fue con el statement. Por eso viene con el verbo encendido, Muy ¿no? bien. No, mira, realmente esa es una de las mejores noticias anuales de las que somos testigos los panameños y que nos llena el corazón de esperanza. Nos dice que hay muchachos, mire, a mí lo que me encanta es que esos muchachos se entregan para prepararse y año tras año regalarnos las piezas que usted ve. Y eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Y es una muestra de que el estudio merece la pena, de que entregarse y dedicarse. Mira, porque aquí hay una simbiosis entre el estudiante y el docente, de que hay docentes entregados, porque la mayoría de esos jóvenes son formados en horarios fuera de las horas de clase. Eso es importante. Entonces, nos envía un mensaje de que hay esperanza, que los estudiantes o las nuevas generaciones no están metidos en las redes sociales nada más, pendientes del chat y de los videojuegos y qué sé yo. Nos dice que hay una juventud estudiosa que aspira a algo mejor, que quiere algo mejor y que no tiene temor de decirlo y de presentar la crítica con lo que merece ser presentada la crítica, que es con un lenguaje, mire, elaborar un discurso como los de los muchachos. Uno siente de verdad satisfacción. Eso no es ChatGPT. No. Ni es un lenguaje de esos que usted ve en las redes sociales donde te recuerdan el honor materno, etcétera. Te dice, no, hay jóvenes que tienen algo profundo que decir, que se preparan, que investigan y que tienen ideas fundamentadas en la realidad. Y de verdad que me encantó esos 15 exponentes de
de nuestra nueva generación nos dice que... ¿El 16 eres tú? Sí, yo sigo estudiando, yo estudio todos los días. Mira, ese es una de las... Tengo que presentar discursos todos los días. Ese es uno de los eventos que desde su inicio ha sido un evento notable y un evento en donde, como dice Hugo, nos llena de esperanza en la juventud estudiosa del país. Porque la gente se queja mucho, sobre todo a medida que avanzan los años, de las nuevas generaciones. Y ese concurso ya tiene ¿cuántos años, Hugo? Esta es la edición 18 y 18. fue heredada de la iniciativa de la Caja de Ahorros, que era el que antes realizaba. Correcto. Este Yo tuve en su momento, tuve la oportunidad de ser jurado de los concursos en Gunayala y en Bocas del Toro, ahora que veo a la representante de Bocas del Toro. Y la verdad es que los docentes que se dedican a preparar a esos muchachos, me tocó en esas dos áreas, fíjense ustedes, en Gunayala y en Bocas del Toro, son docentes entregados, con vocación, con la vocación que requiere una docencia para poder guiar a esos muchachos. Y la verdad es que es un timbre de orgullo y de satisfacción ver a esa juventud panameña que se empeña en hacer su mejor esfuerzo en un tema tan difícil, porque no es fácil pararse frente a una cantidad de público, sabiendo que hay televisión nacional en vivo, a expresar una idea y hacerlo pavor. de manera tan hilada, con tantas palabras adecuadas, con un verbo realmente encendido, hombre, notable. Así Hombre, que, y hablar sin temor, no solo la coherencia de las ideas, sino fundamentados en realidad, en cifras, no en opiniones, porque opiniones tenemos todos, pero hablar de hechos, de lo fáctico y a partir de ahí elaborar una idea e incluso hacer sugerencias porque se atrevían a decir no estamos en la dirección correcta. Esto es poco, tenemos que pasar del discurso a los hechos, tenemos que democratizar la educación, que el que está en la comarca tenga la misma oportunidad de beneficiarse desde la transición como el que está en la ciudad. Hablaban de los, esta palabra me es difícil porque es un neologismo, proconsumidores, porque es el que produce y consume. Ese término me es difícil, no sé si lo he dicho correctamente, pero precisamente eso nos indica que ellos están un paso adelante, incluso ¿Sabes que cuál debería nosotros, ser el están premio? mirando el futuro. Más allá de algo material. Sí. ¿Sabes cuál debería ser el premio de quien gane? Sí. Que se cumpla lo que pidió en su discurso. Oye, a propósito de discursos, ¿sabe quiénes estaban ahí? Estaban los candidatos, bueno, la mayoría, habían algunos candidatos presidenciales. Vi al señor Lombana, todos estuvieron invitados. Vi al señor Lombana, vi al señor Blandón, vi a la señora Gordón como Oye, al final, candidato a vicepresidente. Oye, mírate, ahí estás. ¿Repetiste corbata o qué? No, la corbata de anoche era de otro color, era como de un naranja. Oye. Yo no sé mucho de colores, pero era como de un color naranja, una cosa así. Sí. Sí, Oye, y esta de y hoy dime una es- cosa, ¿el candidato es Rux o es Blandón? Rómulo creo que hoy está de cumpleaños, creo. Feliz cumpleaños. Creo, porque nosotros lo Pero invitamos ¿el para candidato quién noticiero. es? Porque dice que estaban presentes los candidatos, estaba Lombana, estaba Blandón. No, pero también estaba Richard Morales, que es candidato a la vicepresidencia. Estaba también Chen, que era candidato a O la sea, que vicepresidencia. mandaron como a los segundos, pues. Bueno, estaba Lombana, insisto, estaba la profesora Gordón. ¿Qué otro candidato había? Melitón, oye. ¿Melitón estaba ahí? Zulay. No, mentira, te estoy preguntando por candidatos porque me No, porque imagino tal que vez se te tú han lo viste y yo olvidado. no, ¿no? No. Ella allá arriba, de verdad que en ese escenario uno mira y contra luces de pronto había alguien que yo no logré ver, ¿no? Puede ser. Puede ser, Oye, ¿y los 12 millones de la minera, Hugo? ¿Tienes idea dónde están? no sé. Oye, y Gaby no estaba ahí tampoco. Y estaba, ¿no? ¿Y cómo se llama? Alain, todavía ese es Y Alain tampoco. es el candidato a Creo vice. que sí, creo que sí. Oye, ha durado más de lo que pensamos de candidato a vice. ¿Qué pensaste tú? Yo no me meto en eso. Camilo es, mire, es un guerrero. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero él va a lo que va. oye, muy Y él comentado. no niega fuego. Muy comentado, ya que... Invítalo mañana, pues. Ya que está Flor... Vamos a oye, invitarlo. ya que está... Ya que está Mañana hay programa. ya No, que- pero es jueves, invítalo. ya que, no, mañana es 9 de enero. Mañana es 9. Día de los mártires. Y el miércoles Ya que no está llega. Flor Aguda, hay que comentar el knockout que le hizo Flor a Omar A Ahumada. paso. Paso. Omar Paso Ahumada. Omar Paso. ¡Wow! Oye, O qué barbaridad. Marcapaso. Hay un deporte en los Estados Unidos donde te empiezan a tirar, yo como no, pasabola creo que se llama, que tú tienes que chifiar. En eso estaba, pasando, paso.
Pero es que yo lo entiendo. Lo que pasa es que los voceros del gobierno no les gusta dar la cara porque no pueden defender lo indefendible o no se quieren quemar. Ahora vamos a tener como invitado a otros los voceros del gobierno, vamos a preguntarle para ver cuántas pasa. Porque Bueno, es que este es otro guerrero, ese no niega fuego. ese no niega fuego. Sí, ahora, Yo curioso, a los voceros que a los 4 años y medio de gobierno todavía dan la cara, yo les tengo mi respeto, por Sí. más que contesten paso. Curioso que una cuestión que destacó Omar Ahumada, que tú se lo preguntaste, ¿por qué no hay ministros dando la cara? Y la verdad son muy pocos ministros. Son dos, casi. Roger Tejada Sí. y, ¿cómo se llama? Y Rogelio Paredes. Bueno, Sí, Rogelio Tejada Paredes. estuvo ayer en debate abierto y me sorprendió aún más porque él está atravesando problemas de salud. Creo que está entrando hoy al quirófano. Nuestro deseo es de que todo salga bien, nuestras oraciones acompañándolo siempre. Pero hay otros que con goce de plena salud, con goce de buenas partidas en el presupuesto, no se atreven. Y cuando vienen solamente tienes que hablar de lo bonito que están haciendo. No puedes cuestionarlo sobre... Le voy a poner un ejemplo, y este es al azar. Al ministro de Obras Públicas usted tiene que hablarle de las obras que está haciendo Obras Públicas. Usted no puede hablarle de la cantidad de huecos que tenemos o cuestionarle lo que nos pasó con el cuarto puente, ¿no? Porque el puente ya lo estaríamos terminando si no se hubiera detenido. Después se nos dijo que se está borrando, pero no hay ningún ahorro. Allí había desde un mirador, había desde un restaurante, un mirador turístico que lo hacía. Wow, ¿usted sabe lo que era tener un mirador en ese puente para que vinieran los turistas, fuera un atractivo? No, eso es parte de la historia. Ahí está el ahorro de los 200 millones que nos hicieron. Y fíjese, que nos contaron después, y fíjese, eso da resultado en la condena a la gente del oeste a que tengan que esperar hasta el 2027, si no es que el gobierno que viene dice, espérate, aguanta, vamos a retrasarlo un poquito más porque le falta fleco al puente, ¿no? Entonces, de verdad, la continuidad de las obras es algo que le hace tanto daño al país, que le hace daño a la gente. Y ahí me duele la gente del oeste, de verdad, que tenga que seguir siendo sacrificada porque, no, espérate, es que no me gustó el puente que dejó el gobierno anterior, vamos a cambiarlo. Entonces vino la pandemia y no fue la pandemia lo que nos retrasó, sino que quisimos cambiar el puente por otra obra en vez de darle continuidad, porque cuando se trata del país, no importa el gobierno que lo esté haciendo, lo importante es la gente que se beneficia de la obra y que paga por la obra a propósito, porque se hace con nuestros impuestos. Sí, y en ese tema del cuarto puente y de la línea 3 del metro y el cambio de... Porque recordemos que la línea 3 del metro que está en ejecución, la idea era que la línea pasara por el puente, claro, por el cuarto puente, para empalmar con Albrook. Pero resulta ser que decidieron paralizar el puente y cambiar el diseño, y ahora la línea 3 del metro va a culminar en algún momento, no, por supuesto no en esta administración, en la próxima, y no va a haber cómo hacerla llegar hacia el otro lado, porque se cambió por un proyecto de túnel que todavía está en veremos. Yo estuve conversando con personas expertas en eso del tuneladoras la semana pasada, y me dijeron que el riesgo de un túnel debajo del canal no es cualquier cosa, porque no es un área en donde si, por ejemplo, la tuneladora se tranca, ¿qué vas a hacer? Bueno, la ingeniería ha ¿Qué vas a avanzado y hacer? nosotros, bueno, usted que viaja tanto, en Washington, usted estaba en Washington, ¿cuántos puentes no hay debajo de los ríos o para pasar de orilla a orilla también en Nueva York? En fin, si se hacen las cosas bien, y aquí de verdad lo que viene es el choque entre la parte política de un gobierno y de entidades que al paso del tiempo, por lo menos en el ramo técnico, se han cuidado mucho, como el metro de Panamá en el área técnica se ha cuidado mucho, pero tiene que bailar al ritmo que establece el gobierno central, los políticos. Y ahí le cambiaron el ritmo que llevábamos, porque si usted va al metro de Panamá, ya ellos tienen los diseños para lo que serían las líneas de metro desde el oeste, desde Costa del Este, pasando por Paitilla, en fin. El plan maestro. Sí, el plan maestro y lo tienen bien Así definido es. y hay profesionales de primera línea, pero hay temas en los que ellos tienen que bailar al ritmo de los políticos del gobierno central. Claro, como el puente era una obra del Ministerio de Obras Públicas y no de la Secretaría del Metro, entonces ahí hubo el cortocircuito. Tuvieron que bailar al ritmo que baila el actual ministro de Obras Públicas. Que es un ritmo... Tenemos. Que es un ritmo que si usted le pone... Yo no sé si usted tiene, señor director, el carrito que llevó Germain a las calles allá del sector oeste, que nos muestra el tiembla
que vive la gente del oeste en esas calles y que realmente es una epidemia que hay a nivel nacional, esta epidemia de huecos que tenemos a nivel nacional. Y me gustó la iniciativa porque hay una camarita incorporada al carrito que va, mire, ahí va, ahí está el carrito, ahí está ahí el 4x4 que llevó al amanecer allá en las calles del oeste. Pero si usted lo echa a andar, eso le deja a usted bien claro que en las calles de Panamá, cuando usted va entre hueco y hueco, usted le tiemblan hasta las ideas, hasta las emociones le tiemblan, ¿no? Y queda patentizado con este carrito. Si conseguimos por ahí por un video de cómo va saltando. Eso es lo que vivimos los panameños. Yo nada más te voy a decir que yo de muy poca gente me acuerdo tanto como de Sabón en el día a día. ¿Usted se acuerda de Sabón? Yo me acuerdo de Sabón. Mira, Varias veces. un tuit este fin de semana de Marisabel de León, que dice: servicio social. Si usted viene del interior a Panamá, apenas termine de pasar Campana y antes de Capira, sobre el carril izquierdo, está el Sabonge Special, un hueco que le reventará su llanta y lo teletransportará a China. En 10 minutos caímos 7 carros, todo flat. Gracias, MOP. ¿Qué te parece? No sé, pero los autorrepuestos deben estar más felices. Felices. De verdad que uno trata de encontrar la explicación a esto y Nada, se llama desidia, chambonada, temporada incapacidad. seca, y yo no sé si es que se ha perdido el know-how, pero en la temporada seca, en enero, tradicionalmente usted veía las cuadrillas del MOP dándole mantenimiento a los puentes, quitándole la hierba. Ya tenemos árboles en los puentes en la ciudad capital, limpiando los drenajes para cuando venía la época de lluvia. Y falta de plata, eso no es. Nada de eso se hace. Y usted lo dice claramente, falta de presupuesto no es. Falta de presupuesto no es. No, Desidia, Diga incapacidad. usted se acuerda del ministro acá todo el día. Todo el día. Siga. Y un poquito de, aunque a Flor no le gusta, un poquito de prioridades invertidas. Es que serían invertidas si hubieran prioridades. Sí, no, por eso. O sea, Prioridades invertidas, porque sí hay ejecución en algunas obras. Incluso el ministro hace videos dirigiendo el tránsito, etcétera. Hay propaganda, publicidad del gobierno diciendo prometido, cumplido, no sé qué, cuando la cosa todavía no está en ejecución. Pero son obras que, comparadas con el mantenimiento de las carreteras, por ejemplo, y sobre todo una carretera internacional, hombre, habría que darle prioridad al mantenimiento, digo yo, no sé. Por supuesto que el mantenimiento no da tantos réditos visuales políticos, que piensan, los políticos creen que ser un constructor de obras da réditos políticos. Entonces, darle mantenimiento a lo que ya está construido, o que construyó otro, aparentemente para ellos no da rédito suficiente y por eso han abandonado el mantenimiento. Ahí va el 4x4. Mira ahorita eso. cuando le activen la cámara que tiene incorporada. yo quisiera manejar un carro así, oye. ¿En serio? Sí. Control Qué, remoto. qué peligro. No, a mí me encantaría. No, pero uno de los grandes. A los reales, usted dice Ajá. los reales. Qué Claro. peligro. ¿Te imaginas eso? Yo sí. Esos son los que, se ha hecho shows de carros de esos grandes aquí en Panamá, en el Estadio Nacional Roscarú, Espere que le activen la cámara dentro. Usted con verá. carros de esos grandes que pasan por encima de carros normales. Sería súper Hay gente pretty que le manejar divierte ese eso. carro así. Hay gente que le divierte. Yo quiero. Bueno, bloquear una vía Pobre Alan. permanentemente es pasarle por encima a los demás con un carro como este. Me ponen una escalera ahí arriba para subir por la llanta. Yo estoy. Ella no niega fuego y lo ha demostrado, Flor, así que de seguro se monta en un carro como este, los reales, los de verdad. Estaba viendo desde la hora. Oye, vamos a un cambio, pues, porque Sí. ya que el invitado nos chifió, ya volvemos. No, se el vaya. invitado debe estar subiendo. Mira, Pero está subiendo como engateando, ¿o qué? Bueno. Ya venimos. Mira cómo se ve el... se está como está Oye, sonando. pero se fue para el monte. se fue ¿Qué para el pasó? Se le monte. perdió. ¿Qué No, no, pasó? no, no. ¿Qué pasó? Oiga. Estamos mal. Cuatro. por la 4x4. carretera, ¿qué pasa? Es un todoterreno. Epa, no, demostrando con un todoterreno. Ahí viene. No lo maneje, maltrátelo, ¿cómo es? Bueno, Ya volvemos. vamos al cambio. Ya regresamos. Ya estamos al aire. Bueno, señores y señoras, tenemos invitado. Habemos invitado. Así es. Y las imágenes que ven en pantalla es de agua, porque agua es lo que habrá en carnaval, nos decía en Telemetro Reporta edición matutina don Juan Antonio Ducre. Buen día, bienvenido. Yo no estoy entendiendo eso. ¿Qué no entiende? ¿Por qué uno de los principales problemas que hay en el país es el consumo de agua? Y entonces vamos a malgastarla por 4 días. Pero, bueno, habría que entender si realmente en los culecos el agua se malgasta. Acaba de haber un río,
realmente eso está reglamentado hace más de 15 años. El agua de los culecos que utilizan esas cisternas se toma de los ríos. Y es un agua que si no tomas del río se va a ir al mar. Y realmente no tiene nada que ver con la... O sea, es una cosa totalmente distinta al agua que utilizamos para el IDAN o al agua que utilizamos para el canal. Pero el agua que tomamos también viene de los ríos, ¿no? Exactamente. Entonces, Pero son proporciones distintas y Hugo... ¿Cuánta agua se usa en los culecos de carnaval? Y mira, Flor, y eso es parte del tema de entender la realidad del agua, la realidad hídrica que tiene que ver con consumo humano, con los tránsitos para el canal, con la agricultura y con el uso recreacional. Es que el uso recreacional es parte importante de la vida también. Y los carnavales son una inyección económica en el país. Lo que sí técnicamente te digo es que el agua que se utiliza en los culecos no afecta para nada ni al canal ni a las potabilizadoras porque es el agua que pasa por los ríos y eso está reglamentado, pero no me OCU, las tablas, agua ¿Cuánta dulce. agua se usa? Mira, un cisterna tiene 10.000 galones, 10 cisternas que puede usar un culeco son 100.000 galones. Y te pongo un ejemplo, en las tablas yo distribuyo más de 5 millones de galones. Chitré estoy distribuyendo 5 millones de galones. O sea, no es proporcional. Realmente el agua que se utiliza para el culeco no le hace... Es un consumo, digamos, es una utilización marginal de agua. Sí, y no tiene un efecto ecológico. Oye, me explico, realmente no hace absolutamente No, no es nada por ecología, para nada más que sí resulta chocante que hay gente que no tiene agua y entonces se bota en culecos. Bueno, ese es correcto, puede ser un tema de contraste. Es eso. Pero el uso recreacional del agua es parte de la seguridad hídrica y es parte importante, Flor, de la seguridad hídrica, porque eso es parte recreativa y es economía. Y créeme que esos pueblos del interior, esos 4 días de carnaval, es su verdadera inyección de económica. Y si lo quieres ver en equilibrio, pues proporciones guardadas, la población que se muda hacia el interior del país deja de consumir agua de las fuentes hídricas del canal. Nuestro principal reto en este verano es el uso racional del agua en el área transísmica, que es la que afecta los tránsitos por el canal de Panamá, porque al final tampoco es muy proporcional, pero sí es emblemático ayudar porque un tránsito que logremos ahorrando agua sí representa un ingreso económico. Juan Antonio, a propósito del uso racional de agua, aquí tuvimos la semana pasada al ingeniero Jorge La Guardia y nos dijo que el 50% de lo que se consume, entre comillas, de agua, es las pérdidas en las tuberías del IDAN. ¿Por qué eso no se ha reparado? Porque eso no es cierto. No es cierto. No, por supuesto que no es cierto. Primero que todo, no es el 50% y eso tú tienes que dividirlo. Eso se llama non-revenue water y todos los países lo tienen. Tienes que dividirlo entre la pérdida física, que si tú me preguntas, el IDAN tiene una pérdida física muy alta, puede estar por el 24%. ¿Por qué? ¿Ah? Porque tenemos que reparar más las tuberías y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora, quintuplicar nuestra capacidad de reparación de fugas y es parte de lo que estamos haciendo. Pero el resto del agua es agua no contabilizada en cuanto a la parte informal, a gente que está pegada a las tuberías, a gente que no se le mide, es pérdida comercial. ¿Me explico? Y sí, son retos importantes que tenemos que atender y los estamos atendiendo. ¿Por qué tenemos los mismos problemas ahora que cuando fuiste director la primera vez? Porque créeme que van a seguir, mira, mientras tú y yo estamos hablando, hay gente invadiendo en este momento en las garzas de Pacora. Yo te puedo llevar a ti mañana a un lugar en Burunga donde hay 20.000 personas que antes del 2019 no estaban ahí. Y cuando salgamos de acá o cuando venga el siguiente, van a tener esa dinámica social de que van a seguir habiendo las invasiones. Entonces, es como decir, ¿por qué tú fuiste director de la policía y ahora hay delincuencia? Es que la delincuencia siempre va a existir. Es un tema de brecha, Flor, es ir cerrando las brechas. Lo que sí te digo es que en este momento estamos construyendo las potabilizadoras, estamos iniciando la construcción de redes que nadie había iniciado en los últimos 20 años, ¿ves? Para Chilibre, ahora estamos iniciando en Cunanega, acueductos rurales que están cerca de la ciudad. Pero eso es una brecha social de inversión pública del Estado,
que hay que separarlo, Flor, del IDAN como empresa pública de servicio, no sé si me explico. Entonces, el Estado, así como invierte en calles, en veredas, tiene que invertir en acueductos. ¿Tú crees que habría que privatizar? Por supuesto que no, no es necesario. Privatizar es una opción, pero no es necesario. El IDAN tiene que funcionar como el Metro de Panamá. Tú ves Saneamiento Panamá, que ha hecho redes, que ha construido. Es un programa igual, lo puedes hacer público. El IDAN puede funcionar como la autoridad de pasaporte o puede funcionar como el metro. O sea, hay ejemplos de funcionamiento público que funcionan. Y te voy a poner otro ejemplo. Yo te puedo casi apostar, porque tendríamos que ver la estadística, que yo tengo mejor continuidad en agua en el oeste que las distribuidoras de energía, que son privadas. Oye, ahora que dijo pasaportes, me acordé que a pasaportes le negaban traslados de partida, siendo una de las pocas instituciones que funciona casi a la perfección. De verdad, qué bien funciona pasaportes. Y a el IDAN también le recortaron, ¿no? 56 millones, ¿no? No, 26 millones 26 en el millones. programa de inversión. Nos recortaron a todos. Sí. Eso Inversión 26, pero en total sí, 55. sí, pero al final, una cosa es, y en administración pública eso hay que entenderlo, una cosa es presupuesto y otra cosa es fuente. Nosotros hemos subido en fuente de financiamiento. Y la administración presupuestaria es una cuestión de trabajar. Al final, los presupuestos se van equilibrando a medida que pasan los meses. Donde tú muestras ejecución, puedes ir pidiendo y digamos que balanceando los presupuestos. Nosotros entendemos bien esa dinámica. Si tú te lo voy a poner de esta manera. El presupuesto del IDAN es cercano a los 200 millones de dólares. Si tú me preguntas, el presupuesto del IDAN debería ser anualmente para mantener el ritmo de lo que estamos haciendo en transformación y construcción de infraestructura, 300 millones de dólares, y es parte de nuestras recomendaciones a la siguiente administración. ¿Por qué? Porque vamos a dejar debidamente planificado en un plan maestro que estamos haciendo con el programa del acompañamiento todo lo que hace falta, más de 1.500 kilómetros de tubería. Potabilizadoras ya van a estar casi todas las grandes potabilizadoras, pero van a hacer falta algunas. Estamos comenzando, por ejemplo, la ampliación de la potabilizadora de Chitré, que ya está en un proceso de licitación. Y después viene mucha red, tanto a esos panameños que no la tienen, son más de 250.000, Flor, casi el 5% de la población panameña que no tiene una red de acueducto, o sea, no son clientes míos. Pero hay que construirle esa red como lo hemos construido redes de alcantarillado. Bueno, según el último censo, el 7.4% de la población no tiene agua potable. Acuérdate que nosotros también... A mí me contrastó eso con la cifra que tú diste esta mañana en el noticiero. Sí, ¿por qué? Porque acuérdate que el IDAN no atiende a todo mundo. Hay, o sea, toda la población originaria que está en las montañas, los acueductos rurales, es un mundo. O sea, nosotros atendemos a todas, digamos que las pequeñas ciudades de más de 2.000 habitantes. Pero entonces, hacia arriba. entre los que ustedes atienden, ¿cuánta gente no tiene agua potable? Mira, nosotros tenemos en este momento, si acaso 2%. Pero si acaso 2% para mí es demasiado. Si tú ves las estadísticas, nosotros tenemos una cobertura de 96% de cobertura, de los mejores países de Latinoamérica en cobertura. Entonces no sería 2%, sería 4%. No, una cosa es continuidad, brecha entre oferta y demanda, y otra cosa es gente que no tiene acueducto. Yo sí te puedo decir así, a número cerrado, entre 200 a 250 mil personas que están en las periferias urbanas. ¿Personas o familias? Personas. Personas Que están en las periferias urbanas que no tienen redes de acueducto. Es el crecimiento informal. Las invasiones de las garzas de Pacora, todo alrededor en Colón, todo lo que está alrededor en la parte de Cativá, las más grandes, Burunga, Arraiján, la periferia de Chorrera. En el 2019 explotó. Parte de los fenómenos de la pandemia es que explotaron las invasiones. No solamente aquí, tú lo has visto en todo el mundo. Hay invasiones hasta en Estados Unidos, homeless. Entonces, es parte del golpe económico que todavía no estamos terminando de medir, pero que va a requerir de alguna manera esa inversión de infraestructura que va a ser el reto del siguiente Se gobierno. requiere entonces atender el déficit habitacional, entonces. Se requiere planificación primero, ordenamiento territorial, que los municipios funcionen, que los alcaldes funcionen, que porque tienes el choque entre lo informal de las invasiones y lo formal de las barriadas que dicen, bueno, pero yo hice la barriada y ahora la IDAN no me da el agua, porque no tenemos un buen ordenamiento territorial. El único lugar donde había ordenamiento territorial, un plan, es el municipio de Panamá, que lo dejó el alcalde anterior.
pero en el oeste ni siquiera tenemos un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo controlamos ese crecimiento? Porque al final nosotros, y ahí sí, electricidad, agua y residuos sólidos, vamos detrás de la carreta, ¿me explico? Porque no tenemos ordenamiento y esos son los retos que tenemos que funcionar. La verdadera descentralización está en que las ciudades funcionen, recolección de servicios públicos sólidos, espacio urbano y servicios públicos Hombre, básicos. hacia allá íbamos y ese era el origen de la descentralización y había tareas en esa dirección, pero en esta administración se echó para atrás, ¿o no? Mira, yo creo que la descentralización es un tema que tiene que revisarse y es un reto importante. El riesgo es que se eche para atrás y no creamos en la descentralización. Lo que se haya hecho mal se tiene que revisar. Hombre, el 80% de la descentralización original era para obras con consulta ciudadana. La gente decidía lo que quería. Solo el 20% era para funcionamiento. Ahora es porque para funcionamiento prácticamente toda la descentralización. Y no solamente funcionamiento. Llámese clientelismo. Y no solamente funcionamiento, inclusive la inversión a través de la descentralización. La verdadera descentralización es el traslado de las competencias, que los alcaldes se adueñen de sus ciudades y del crecimiento organizado de las ciudades para que ¿Cuál es la principal función del alcalde? La calidad de vida de sus ciudadanos. Debería ser. Y eso incluye todos los servicios públicos. Nosotros como empresa de distribución de servicios públicos, sí vamos a dejar, Hugo, dos cosas fundamentales con esto, que son dos herramientas de planificación importantes. Te diría tres, pero son dos fundamentalmente. El plan maestro de toda el área metropolitana, hacia dónde van a crecer, y ahí van a entrar, Flor, por ejemplo, la necesidad de la construcción de la potabilizadora de Bayano, porque todo esto está adecuado con el canal y el estudio del cuerpo ingeniero. La entrada de las potabilizadoras nuevas de Arraiján, de Gamboa, de Sabanita, las necesidades de nuevas redes y hacia dónde crecen las ciudades. Y luego, la potabilizadora de Bayano para que traiga el agua del este hacia la ciudad y que no sigamos sacándole agua al agua a la Alajuela y que crezca de una manera más ordenada. Hombre, aquí el tema es que el próximo gobierno tome con seriedad este plan maestro y no se le ocurra entonces un nuevo estudio para un nuevo plan maestro. Tengamos que seguir pagando estudios y nuevos planes maestros y nunca terminamos. Por eso, y sin hablar de política, porque no, el IDAN no se inmiscuye en política, yo sí oigo mucho candidatos hablar del agua y ojalá los invitamos, vengan al IDAN, es una institución pública, sentémonos. Yo les explico qué se está haciendo para que seamos consecuentes en lo que se va a proponer y sobre todo en lo que se vaya a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos hoy. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, Guido. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta el miércoles. Bendiciones. Mañana no tendremos Cuarto Poder por el día de duelo. Y el miércoles está Tenógenes, estaba en esta banca. Bueno, muchas gracias, Hugo Enrique, por la asistencia.